Buen día, buen día, buen día. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo están? Papá. ¿Cómo andan? Buen día. A ver quiénes están acá. Oh, vamos a limpiar los lentes que están sucios. Buen día. Hola, hola. Talán, talán, talán. Hola Lilia. Susana Miche. Inés Largo. Maite Laza. ¿Cómo andan? Bueno, miren. Miren esto. Ahí está al revés. A ver, voy a hacer un... Tengo una idea. Ya voy a aprender cómo se hace. A ver. Oh, ¡ay, miren! El psiquismo. ¡Ah! ¡Qué producción para que usted lo vea bien! El psiquismo creador. Teoría y técnica de procesos terciarios. Héctor Fiorini. No, tomen esta toma casera, artística, porque esto es creatividad pura. Hola Maite, hola Teli. Porque quizás, no, es bárbaro, estoy tratando de enfocar, miren, y tener buen pulso. En medio de un, mirá cómo se ve. Porque no sé cómo hacer para que ustedes lo vean bien y no invertida la imagen. Puedo hacer que les muestre. Esta es la creatividad pura con espejito peruano. Mirá cómo queda, ¿no? Mirá cómo se ve. Se me está riendo mi técnico. ¿Ah? No, no, con este sobra. El psiquismo creador. Vamos con otra posibilidad. Esta. Porque con esta se debiera ver bien, en derecho. Claro, acá está. El psiquismo creador. Hoy no. El psiquismo creador. De Héctor Fiorini. Qué lindo espejo, sí. Es peruano. Buen día, buen día. El psiquismo creador. Y vamos por otra toma. Oh. Esta es más difícil. Esta está genial, Iñaki. Miren, el psiquismo creador. ¿Cómo mostrar imágenes invertidas? Buen día. Este otro espejo peruano. Y ahí acercamos. Lindísimo. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno. Se me ocurrió, a ver qué les parece. ¿Cómo andan? Muy buen día. ¿Quién está? Desde México. La Vivi Gastaldi. Ilene Luisa Graffi. Sí, tengo un montón de espejos peruanos. Angélica. Ángel. ¿Me pasas los otros espejitos que limpié? ¿Me pasas los otros espejitos que limpié? La caja esa que está ahí. Miren, se viene el show de espejos peruanos. Van a empezar que el profesor está un poco loco. Pero sí, pásenme otros, 2 o 3. Miren. Vamos con otros. ¡Ay! Pero qué... No, ahí... Ahí está. ¡Ajá! Miren qué lindo espejito, espejito. Vamos a dar una clase de espejito, espejito. Pásame otro. Estuve limpiando espejos peruanos. Miren. El psiquismo creador. Ahí está. El psiquismo creador. Qué guay que se ve. Listo. Son tantos. Qué manera de limpiar. Y miren este. Este es espejito, espejito. Pero de todos modos, lo que les traigo, fíjense cómo se refleja la imagen. Vamos a ir a eso.
porque lo quería hacer a propósito, como ejemplo. Gracias, Angélica. Ahora sos profesor asistente. Esto, fíjense cómo se ve a través de esto. Dice, el psiquismo creador se ve dos veces, se reflejan otras cuestiones, porque el objeto original, está invertido, y además como son muchos espejitos, está fragmentado. Entonces uno algo ve de esto, algo ve, que dice psiquismo, creador, pero exactamente no se ve. Esto que les estoy mostrando no es solo para jugar con los espejitos, sino que es el recurso didáctico para empezar la clase. Habría probado didáctica. ¿Lo ven? Además que me encanta cómo se ve. Puedo acercarlo más. Y si acerco o alejo, lo mismo lo veo. Ahí lo veo no fragmentado, el psiquismo creador. Ahí veo Juan Fiorini. Si lo alejo, se ve que es un libro pequeñito. Y lo que estoy haciendo, valga el ejemplo, no es cambiar de tamaño, sino acercar o alejar el reflejo. Y digo el reflejo porque yo soy, ustedes, cada uno de nosotros es el reflejo de esa realidad. O sea, devolvemos la realidad. Miren ahí que cerca que está. Ahí está todo fragmentado. Ahí está todo fragmentado. Y ahí se ve una cosa chiquita. Bueno, de esto tengo múltiples ejemplos. He bajado múltiples espejitos. Vamos con lo mismo. Este es en realidad el espejo, el tamaño del espejo. Y esto es lo que yo quiero reflejar. Fíjense. Y sí es interesante de que lo corro o lo saco del foco. Lo alejo o me acerco. Todo esto que estoy diciendo sirve para la clase de hoy. Buen día. Ya somos bastantes, 32. Largamos. Hola Lili, Irene. Qué bueno con espejo. Hola Andresito. Hola Vivi. Bueno, los que saben de fotografía, lo que acabo de decir. Buen día Nidia. José, buen día, buen día. Qué bueno verte bien. Sí, estoy chocho, estoy muy bien, estoy feliz. Hola loquito, me hace reír. ¿Cómo andan? Esa es más simple. Bello, qué alegría verte bien. Sí, estoy muy bien. Hola Normita. Ana María López, hola, muy buen día. Creo que entré en clase 6 del 10 y estoy viendo a Andrés. Una alegría conectar con ustedes. Bueno, adelante, bienvenida. Pase, entre mi pago sin golpear. Qué colección de espejos, sí. Y todos los días me pregunto si hay alguien más bello que yo en este reino. Me miro al espejo y pregunto. Ya van a ver la importancia. Ay, bueno, Ana María, tu primera clase virtual. Me alegro, bienvenida. Van a ver cómo de a poquito nos vamos a ir a acostumbrar. Es una experiencia ya que tenemos muchas clases encima y muchos todavía no están, así que progresivamente vamos a trabajar por eso. Hola Chinita. Bueno, gracias a tus amigas. Bueno, me alegro que la hayan contenido Ana María López. Bueno, linda la colección. Hola Andrés, qué bueno verte también. Estoy requete bien. Muy buena la motivación de la clase. Los espejos en paralelo nos reflejan hasta el infinito. Tal cual, lo dice la Vivi, que sabe un montón de fotografía. Y en especial mi ángel guardián la tele, que me pasa los audios. Es un ángel guardián la tele. Conectarme justo en clase de espejos muy significativo. La verdad, bienvenida Ana María López. Bienvenido. Bueno, les decía esto y el libro de Fiorini, que es un libro maravilloso. Yo lo vi hace muchísimos años. ¿De cuándo? Desde el año 2006. Sí, me acuerdo, 2006. Y estábamos con Mercedes Córcova, hicimos un trabajo que después quizás se los cuelgue, sobre cómo el desarrollo
de la vida del ser humano es un proceso creativo, y tomamos obviamente el concepto de Fiorini o algunos conceptos de Fiorini del proceso terciario. Después si puedo se los bajo en el Drive, que es un artículo con Mercedes que cumplió 85 años, Mercedes Córcova, para quienes la tuvieron de profe. Ahora en octubre. Hola Hildita querida, muy buenos días. Buen día María Rosa. En donde analizábamos cómo cada crisis tiene que ver con, vuelvo al espejito, al espejito, en este sentido, ¿no? En que hay fragmentos, donde es difícil de reconocer. Ahí se ven, miren, ahí se ven los fragmentos de los espejos, donde es difícil reconocer, la unidad. Fíjense, es difícil reconocer la unidad. Imagínense que estos no fueran espejos, sino que fueran astillas, o lo que decimos nosotros, estoy hecho pedazos, estoy en jirones. Eso es muy español, estoy en jirones, que no es lo mismo que Girona. Estoy hecho añicos, ¿no? Entonces esto que les decía que vincula mucho a lo que según Gastón decía, y algo está bueno para escucharlos y discutirlo, planteárnoslo como una conversación, si esto que hemos vivido es una crisis o es una catástrofe, ¿no? Profe tiene ganas de viajar. Todo tengo ganas de viajar. Pero uno puede viajar con la imaginación mientras esté limitado, ¿no? Hola Vivi querida. Entonces les decía, yo tuve de Mercedes de ayudante de cátedra. Ah, sí, son unos soles. Ustedes son unos soles. La verdad que son unos soles. Cómo se ayudan, cómo se asisten. Son un ejemplo de amistad. Entonces les decía, ¿por qué usarlo de los espejos? Porque cada crisis y cada interacción con otros también en algún punto nos devuelve algo de nosotros mismos y nosotros devolvemos a los otros algo de esto, ¿no? Entonces les decía, para quienes tengan interés, fíjense en la raíz etimológica de la palabra catástrofe. Ya lo vamos a trabajar ahora en la tarde. Pero en algún momento hemos dicho que la crisis produce confusión, que las crisis producen angustia, que los mecanismos defensivos no son suficientes y que en algún punto uno puede sentir esto que está hecho pedazos. Todo lo que estoy diciendo sirve para la película, aunque usted no lo crea. Que yo les dije que nos íbamos a tomar el tiempo necesario, como es de cine y psicología. Ahora estamos haciendo psicología y cine, estamos haciéndolo al revés, le estamos dando más énfasis a la psicología para que después veamos la película. Y también después me dicen, porque estamos planificando, si les interesa hacer un curso sobre creatividad, cine y literatura. Creatividad, cine y letras, y literatura, me encantaría. Entonces les decía que tendríamos que ver la catástrofe, que tiene una condición excepcional, la catástrofe con la crisis, que es la capacidad de destruir, ¿no? Una de las cuestiones básicas de una catástrofe es que destruye de modo masivo, general, intensivo y sorpresivo muchas de las claves, ¿no? De los lugares, de los enconos, de los sitios, de los lugares. Entonces también podríamos tomar como que en algún punto esto de lo catastrófico, vamos a ver si lo tomamos como posibilidad o no, está presente, entendiendo que, bueno, yo ahí tengo mis matices, ¿no? Creo que dependiendo de cada uno para quién que es catastrófico, pero sin lugar a dudas, a mí me parece algo muy bonito. Hay diferentes niveles, ¿no? Esto es una guerra, un tsunami, o sea, por supuesto que hay muertes también, que son distintas, ¿no? Pero como que las casas están en pie, las economías no, o sea, es como para matizar, ¿no? La diferencia entre crisis y catástrofes. Pero de todos modos, para nuestro ejemplo, vamos a ver, y van a ver muchísimo que tiene que ver con los jinetes del espacio, y no solamente los jinetes del espacio, sino el paréntesis que yo hice desde la primavera, de cómo regalarles clases que sirvieran para que nosotros pudiéramos entender y procesar esto tras 6 meses de pandemia, de crisis, como quieran llamarlo, ¿no? Pero
Son tiempos que hay que respetar porque son tiempos donde después uno puede venir a procesar más, ¿no? A procesar eso que está sucediendo porque no ha terminado, pero sí, efectivamente muchas cosas se cayeron y se perdieron. Entonces se da el tiempo que les decía, que mínimo requiere un duelo, que es esto, ¿no? Duelar lo perdido, enojarse con las condiciones, negar primero la realidad. eh, entonces todos esos procesos van a ir sucediéndose. Y va a ser como en algún punto como una especie de bola de nieve o como una especie de tornado, de torbellino. Les decía, ayer no tuvimos clase a las 11 porque fui a hacerme el análisis del COVID, por eso les dije, hagan fiaca, ustedes. Entonces, bueno, sí, hace fiaca, descansa. Yo también quería hacer fiaca, pero en mi creencia estaba seguro que yo no tenía esto, COVID. Todo eso estaba seguro, conocía mi cuerpo, mi garganta, mi dolor de cabeza, unas noticias que había tenido, bueno, había respondido con mucho impacto, digamos, físicamente después de haber descansado y haber procesado también 6 meses sin una gripe, o sea, sin una febrícula, ¿no? Ahora bien, tenía la discusión con mi hijo que estudia medicina, que no era discusión, me aisló todo, me llevó una heladerita, todo. Dice, tienes todos los síntomas del COVID, lo mismo que dijo la médica, ¿no? Y entonces, ¿cómo? También frente a las situaciones, y este ejemplo viene para explicarles lo que sigue, también frente a las situaciones que nosotros no queremos o no deseamos, se desarrollan una cantidad y singularidad de mecanismos como puede ser el humor o como puede ser la negación. Entonces yo, cuando fui realmente a hacerme el análisis, la médica me dijo, usted tiene 95% de probabilidad de tener, ¿no? Por eso me hicieron rápido el análisis, todo. Y si lo bien quiso de dejarse en cuarentena, aislarse con su familia, acá no entró nadie, para cuidar a los otros, pero a mí generalmente lo que yo estaba negando era esta posibilidad de que se contagiara mi madre que había estado esa noche, ¿no? ¿Por qué? Porque frente a las amenazas de lo que uno puede perder, también funcionan los mecanismos defensivos, como puede ser la muerte, ¿no? Entonces, o gente que se angustia, o uno puede somatizar, ¿eh? No, yo no estaba con fiaca, yo dije, disfruten ustedes y hagan fiaca, les dije. Porque no les voy a decir, voy a hacer un análisis cuando todavía no sabía. ¿eh? Yo dije, disfruten ustedes. Y bueno, si todos hicimos fiaca, mejor, un día hacer fiaca. Nos relajamos. Entonces ahí se activan esos mecanismos y entonces frente a alguien como mi hijo que puede poner todas las defensas en el control, etcétera, etcétera, que está bien, no es una crítica, o yo que charlaba con mi hermana que es médica, me decía, es estrés, no nos conoce, no sé qué, no sé cuánto, y ninguna de las dos estaba mal una postura o la otra, sino que son reacciones frente a una noticia. ¿Esto a qué viene? A algo que lo vamos a... se los tengo que mostrar, a lo que Fiorini le llama una tópica. ¿Qué es tópica? Topos es lugar. En Freud era muy conocida, se llaman la primera y la segunda tópica. ¿Qué quiere decir? La primera tópica, cuando Freud dice hay una cuestión que está arriba, no digo arriba porque es arriba, que es... ay, yo hice fiaca, qué lindo. Bueno, yo también hice un poco de fiaca. eh, que es la primera tópica, se le llama, donde dice que arriba está lo consciente, hay una especie de frontera de preconsciente, eso que está entre el sueño y la vigilia, eso que sabemos de hoy, y en las profundidades el inconsciente, ¿no? Una especie de tópica como los griegos, ¿no? Con el Hades, el Olimpo y la Tierra. Eh, Ubica las funciones de lo que no sabemos al fondo, como que se va decantando las primeras experiencias, la represión hace que no salgan transformados a la conciencia, esto sirve para el sueño, entonces todo lo que quedó reprimido, lo que nos angustiaba, o los recuerdos o las fantasías incestuosas infantiles quedan en la profundidad de esto, y entonces emerge, cruza la frontera de la represión a lo preconsciente o consciente y aparece transformado como sueño, ¿no? O aparece transformado como expresiones transformadas, desplazadas. Después hace una segunda tópica, que es la más conocida de todas, y que habla del ello, donde están todas las pulsiones, los deseos sexuales, también donde después más tarde va a ubicar en lo profundo del inconsciente no solo la libido, el origen del deseo, sino también lo tanático, el yo, y nosotros estamos siempre trabajando con el yo, que es como esta instancia tópica que tiene que luchar con el mundo externo, con las reglas, con los otros,
a su vez con los deseos inconscientes que están reprimidos y que no salen. El yo es el gran aparato organizador psíquico y lo toman todas las teorías, aún la psicología cognitiva. Freud, Nanati les había leído un texto divino de un ruso que era sobre los diferentes yo. Después les voy a leer uno de Oliverio Girondo que se llama Las personalidades, ¿no? ¿Cuántas personalidades tengo? Pero básicamente el yo administra eso, ¿no? Toda la sana y a veces insana desorganización inconsciente, ¿no? Todo este tumulto, todo este río revuelto de deseos, de inquietudes, de ganas de destruir por ahí, lo que se permite el yo, que lo ha trabajado a través de una instancia superior que se llama superyo, que es las reglas, imposiciones, normativas, moral y la ética que se viene construyendo cuando somos muy chicos, a partir de la figura de los padres, y esa expresión, digamos, instala esto que les decía, en algún momento se constituye el yo, porque cuando somos bebitos no hay yo, ello y super yo, somos puro desorden orgánico que necesita establecer una rutina, comer, dormir, desarrollar el sistema nervioso, desarrollar el sistema digestivo, y en estas interacciones de placer, displacer, de satisfacción, espera y vuelta a la necesidad, satisfacción, espera y vuelta a la necesidad, se va organizando el mundo biológico para constituirse después en mundo psíquico, y siempre va a venir mediado por la figura que en ese momento da apego, que amamanta, que da calor, que consuela. Entonces, dependiendo cómo sea ese vínculo, siempre la constitución psíquica es vincular, siempre es dialéctica con el entorno. Entonces, dependiendo cómo sea, de tranquilo, de ansioso, se va a ir generando confianza o no, pero se va a ir abriendo el mundo de lo biológico, el pasaje a lo psíquico. ¿A través de qué? De lo social, de la interacción con otra persona que nos ama, nos cuida, o nos descuida, o no nos ama, o nos rechaza, ¿no? Dependerá cómo sea. No hay un devenir, sino que lo deseable sea eso, ¿no? Porque nos va a constituir en personas confiadas, tranquilas, nos va a generar autonomía, pero puede que esas vicisitudes no se den, entonces haya instancias de enorme ansiedad, también experiencias de muerte de la madre, o cosas que van aconteciendo y que se inscriben arcaicamente en el inconsciente, porque el bebé en ese caso no tiene ningún registro consciente, y después, cuando empezamos a tener idea de diferenciarnos yo y no yo, ¿no? Ahí es cuando somos bebés, ¿no? Cuando ya nos distinguimos en el espejo a los 6 meses. Y luego, de a poquitito, ¿no? Cuando empieza a haber un sentido de yo y de temporalidad, lo que viene antes y lo que viene después, ¿no? Y cuando empieza a haber algo que a mí me parece muy bueno, un yo narrador, ¿no? Cuando los nenes empiezan a decir, porque yo fui, porque yo vine, porque la mamá hizo, porque el otro, ya hay una constitución armada del yo, porque establece algo que es propio del yo, que es lo narrativo, lo que les decía, tener antes, después y presente. Estar, haber estado y estaré. Haré, hice y hago, ¿no? Eso ya es un organizador psíquico central, ¿no? Ya tenemos la evidencia de que el bebito lo sabe criatura, digo, ¿no? Y que tiene que ver con la apropiación del lenguaje, porque el lenguaje, cuando nosotros los chicos hablan, ya han apropiado el mundo. Lo que están haciendo es devolvérnoslo. Entonces nosotros sabemos a través del lenguaje todo lo que manejan, por eso son tan importantes el registro de la evolución y las alteraciones del lenguaje, ¿no? Desde el autismo hasta otro tipo de trastornos. Pero bueno, todo esto viene a que se constituye, ¿no? La instancia del superyo, la instancia del yo como articulador con el mundo, el articulador de los conflictos con los otros, con el sí mismo, con lo prohibido, lo deseado y lo prohibido, lo autorizado y lo no autorizado. Es una belleza eso en la psicología infantil, ¿no? Y son más que en la psicología infantil verlo en los niños, ¿no? Empiezan a mentir, cuando son chiquitos me encantan, porque a ella saben, cortan esa especie de transparencia que supone que tiene la madre, o sea que todo lo sabe, entonces ya se empiezan a ocultar en alguna mentira, ¿no? Esto que les decía, yo no lo hice y es evidente que lo hicieron ellos. Generalmente cuando meten la pata. Hola Ulises, ¿cómo va? Cuando hacen algo que no les autorizaron, o robar, ¿no? Esas cosas infantiles así, donde todavía no está establecido el criterio de moral, sino que a través de la sanción, a través de la conversación, a través del principio de realidad, decirlo, no, esto no corresponde, no te podés llevar esto, bueno, se va estableciendo el aspecto
no solo del yo, sino del ideal del yo, lo que deseamos ser, lo que es el yo ideal, bueno, una cantidad de diferenciaciones que no vienen al caso, pero todo esto era para contarles lo que es lo tópico. Y tomar, ahora viene de vuelta, espejito, 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 espejito. Voy a seguir jodiendo con esto porque me encanta. Espejito. Le voy a mostrar una cosa muy simple del libro de Fiori. A ver, porque ahora ya tengo que ser más atento. Ay. No, esperen. Un segundo. Ah, es que está muy lejos. Nada. Se los voy a hacer más simple. ¿Me dan un segundo? Voy a usar otras habilidades de las tantas que tengo. Muy simple. Se los estoy haciendo. Y les decía que voy a tomar el ejemplo de él, porque además me gusta hacérselos así, cancherito, como si tuviéramos un pizarrón. Una cosa sencilla. ¿Qué es esto? ¿Dónde se instaura la creatividad? Una lupa, no, mirá, hay 1000 recursos, hay 1000 recursos. Además que recursos informáticos, pero estos me gustan, los caseritos me encantan. ¿Qué es esto? Ay, ¿cómo me salió tan bien antes? Le digo que lo practiqué horas. Y ahí vamos, vamos a dejar de jugar. Miren, hay una cuestión lo que tienen ustedes a la izquierda, que es lo que está dado, lo que nos vino dado. Llámenle la prepandemia, llámenle la previudez, llámenle el antes de perder un hijo, llámenle mi salud antes de un infarto, mi familia antes de que partieran los hijos. Talán, talán, las clases de Andrés en el Sembrano. Llámenle el nido lleno, ¿no? Vayan a saber qué es lo que se perdió. Cada uno puede poner el ejemplo que quiere, ¿no? Y después marca hacia la derecha de ustedes un camino de lo posible y abajo lo imposible, ¿no? Hay muchas definiciones de esto. ¿Está claro? En este sentido, ¿no? Lo que les decía, la tópica tiene que ver ¿con qué? Con lo que se especializa en hacer un diagrama, ¿no? Entonces, sí hay lo que plantea Fiorini es poner en ese diagrama el proceso creador, ¿no? Y a su vez, también para entender las angustias, y también para entender los fracasos del proceso creador. O sea, estas empantanadas que seguramente podemos haber vivido en estas épocas, ¿no? Donde gana la angustia, donde gana el enojo, y donde gana, por ejemplo, alguna somatización, porque a nosotros se nos vino algo dado, y esta cosa que interrumpe, la creatividad necesita de lo dado, pero necesita romper con lo dado. ¿Qué quiere decir? O sea, acá no hay como la creación divina en términos cristianos, ¿no? En términos judeo-cristianos, ¿no? Estaba la nada y Dios en 7 días, ¿no? En 6, porque en el séptimo descanso, pero hizo la luz, hizo esto también muy de los griegos, ¿no? O sea, había un hueco, así como un respiro, ¿no? Entonces arriba se ubicó el Olimpo y abajo el Hades, ¿no? ¿Sí? Sino que acá es algo muy importante,
nosotros no podemos crear de la nada. No podemos de la nada. Es más, el concepto de la nada, el concepto de cero es un concepto abstracto. Porque todo lo que creemos, todo lo que creamos, ¿no? Después vamos a ver la relación que tiene con criar, tiene que ver con eso. Entonces, en esta pandemia, lo que necesita un artista hacer es romper con lo dado. O sea, intencionalmente, si quiere crear algo nuevo, innovador, romper. Bueno, acá hay una paradoja, ¿no? O sea, necesito lo dado, pero necesito romper con lo dado. Necesito que eso que me dieron sea un legado, pero necesito destruirlo para armar, como si fueran los espejitos, ¿no? Esto que les decía recién, lo que tenemos acá. O sea, si yo me quedo, ahí me ven. No, estoy re fotográfico. Lo anterior genera algo. Entonces, es decir, esto es la realidad y es la realidad cambiada, es un poquito lo que está y lo que se refleja. Bueno, ¿qué tiene de bueno la pandemia? Que hizo lo que muchas veces nos cuesta para ser creativos, que es romper con lo dado. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido nunca estar dándole clases desde mi casa a través de un teléfono o de una compu y decir ustedes conéctense. Es más, si yo hacía eso, ustedes me hubieran hecho un escándalo, quizás todos hubieran dejado el curso y dirían, ¿por qué? ¿Por qué te quedas en tu casa? ¿Qué es esto que estés tomando café en tu casa y nosotros en la nuestra? Si lo lindo es vernos, o sea, nadie hubiera querido. Sin embargo, lo estamos haciendo. ¿Quisimos ser creativos? No. ¿Fuimos creativos? Sí. ¿Es igual que lo dado? No. ¿Es distinto de lo dado? Sí. ¿No? ¿Implica que yo rompa con eso? Sí. ¿Cuánto? Y bueno, no es originalísimo, ¿de acuerdo? Pero es una cosa novedosa. Que ya, roto la interacción anterior, rompida, como decían los chicos, interrumpida la interacción anterior, porque ya no nos vemos, no nos encontramos, no nos saludamos a las 11, pasamos por pasillo, nos damos un beso, hablamos con la secretaria, todo eso se rompió. Bueno, hemos armado otro orden. Entre lo que para algunos, arriba, lo que les mostraba antes, y van a ver qué gráfico, qué fácil que es esta tópica. De lo dado, algunos pudimos hacer algo posible y para otros les fue imposible. Lo posible emerge de lo imposible. Brillante. Bien, y se impone lo que dice la Bibi Gastaldi. Vieron que ya son clases. ¿Por qué? Porque hemos generado otra cosa dada, ¿no? Es decir, rompimos aquello, en términos narrativos sería, teníamos un estado canónico, venimos dando clases, normal, nos juntamos, se rompió y ahora hemos establecido otro, que cuando se levante la pandemia, que cuando se levanten un montón de cosas, la cuarentena, la pandemia, bueno, se romperá, pero seguramente que no va a ser igual ni a este ni al otro. O se restablecerá alguno, no lo sabemos todavía. Pero sí es cierto que esta ruptura para algunas cosas que eran impensado, que sea, yo no me hubiera imaginado, yo no hubiera creído que iba a sobrevivir a la muerte de mi hija, yo no hubiera pensado que iba a salir adelante sin mi marido, o que iba a poder cursar. Para algunos de esto imposible se hizo posible y otros lamentablemente quedaron en el imposible. Es decir, quedaron sufriendo las angustias, las vivencias de frustración que supone la creatividad, porque la creatividad supone creación, supone que no voy a poder con todo, y en ese supuesto hay angustias vinculadas a la creatividad, o sea, y frustraciones, y romper el objeto, y enojarse, y no poder, bueno, lo que nos puede haber pasado a todos, ¿no? Pero emerge algo, entonces el punto de partida estaba ahí, en lo que es dado, es necesario romperlo, ¿no? Y esto es como que el gran desafío al psiquismo creador. Entonces, para un adolescente en el momento, voy a ver si les busco ese artículo que escribimos con Mercedes, ¿no? Para un adolescente ese momento
que es un periodo largo de verse como adulto produciendo. No, no quieren saber nada, se enojan, los adultos son una mierda, les agarra una frustración enorme, sienten que no pueden con el mundo, que se ven las más feas, las más horribles. O sea, viene de lo dado que es la infancia y los recursos que han recibido, psíquicos, materiales, educativos, sociales, con los que van a armar su pasaje a la adultez. Pero tienen que crearse con lo dado romper, con el amor que tienen. Bien, hay que insistir, muy bien lo que dice Olga. Y entonces insisten y te putean y vos sos lo peor y como padre hay que tener paciencia, porque están rearmando y necesitan romper eso que nosotros le dimos, ¿no? Y también una persona que enviuda siente en ese momento que no va a poder, que le va a ser imposible sobrevivir sin su marido, o que no va a salir de la pena de haber perdido un hijo, o que la vida ya no tiene más sentido si no estoy trabajando. Bueno, pero hay que romper el acontecimiento, en este caso desafortunado de la pandemia, de una muerte, de que nos echen del trabajo, de perder un estatus económico, produce la ruptura con lo dado. A veces es total, a veces es parcial, a veces es un choque violentísimo, ¿no? Otras veces se produce así como un resquebrajamiento. Yo le temo más a la posibilidad futura de seguir como estoy ahora. No lo entiendo bien, pero es como que esto se quede para siempre. No, nada es para siempre. Así como el estado canónico anterior no fue para siempre y se rompió, algo impensable, imposible, acuérdense lo que les digo, y nos adaptamos, esto que estamos teniendo también va a ser. Fíjense la cantidad de rupturas que hubo eh, para convencimiento, no sé si es la palabra esa, pero para persuadirnos, ¿no? Se rompió el orden del medioevo, se rompió el orden del Renacimiento, se rompió el orden de la Revolución Industrial. Estamos en situaciones de ruptura permanente. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, estas revoluciones informáticas no tienen una fecha, es decir, se produjo entre, sino que se vienen dando. El WhatsApp, el Facebook, el TikTok, el no sé cuánto, los correos electrónicos, todo. Hace yo, les digo, yo no tengo tantos años, pero hace 30 años hice mi tesis de licenciatura, que era sobre personas mayores, sobre demencia, y la escribía a máquina. Y mi vieja me ayudaba, entonces dejábamos una parte en blanco, por las dudas de la corrección se nos corrieron unos renglones. Hace 30 años, nada, es nada. Una generación. Miren todo lo que cambió. Entonces hay una velocidad del cambio cultural que no siempre nos acompaña, ¿no? Pero el temor ese también tiene que ver, por la pregunta que dice Nidia Bordino, yo le temo más a la posibilidad futura de seguir como estoy ahora. Es decir, que también son en estos temores hay ansiedades, ¿no? Esto que les digo, depresivas por perder a aquello y muchas muy paranoiqueantes, ¿no? Paranoicas se le llama estrictamente. Dice, no sería lo que nos parecía imposible, emerja lo posible, tal cual. No sería que nos parecía imposible, emerge lo posible. Es así, como pregunta Silvia, ¿no? Les leo. En el espacio de lo dado podemos ubicar lo ya constituido, lo que cada uno de nosotros se nos presenta como formas ya establecidas. El mundo de lo ya conocido y establecido, el mundo como ya dado. Los procesos creadores tienen ahí su punto de partida, porque nadie crea de la nada sino a partir de cierto mundo, cierto horizonte, ciertos objetos ya constituidos, ¿no? Esto que les decía, ¿por qué me interesa los jinetes del espacio? ¿Y quién se iba a imaginar que llegaríamos a la Luna? ¿No? Les digo, a principios del siglo, no me voy a acordar, pero seguramente están las hermanas Penn ahí y las más cinéfilas. Esta que es muy conocida, La cara de la luna del cine mudo, con un cohete puesto acá en la... Es una imágenes del cine en blanco y negro, famosísimas, famosísimas, las que saben fotografía, ¿m? Y que está en una película hermosa que se las recomiendo, de Martin Scorsese. Martin Scorsese es un director para que le demos el año que viene. Martin Scorsese, el grosso de Spike Lee. Tengo pensado unas cosas para el año que viene. Les decía que en Leo, creo que se llama la película. Bueno, capaz que estoy cambiando, que es el chico que tiene un robot. Es muy buena esa película, muy buena. Bueno, pero les decía, ¿quién se iba a imaginar que de 500 años, más o menos,
íbamos a pasar de descubrir un continente nuevo, que ni siquiera se dieron cuenta que era nuevo, de Georges Méliès, muy bien, no sé quién dijo eso, pero es de Georges Méliès, muy bien, de descubrir las Américas, porque ni siquiera descubrieron las Américas, Colón pensó que llegó a los Orientes, después vino a América y después dijo, no hermano, lo que hiciste fue dar vuelta por el otro lado, o sea, de pasar de la creencia, digamos, de que la Tierra era plana, que estaba sobre dos tortugas, lo quemaron a Giordano Bruno, miren lo que estoy diciendo, lo quemaron a Giordano Bruno, donde el eje era la Tierra y no darse cuenta que la Tierra giraba alrededor del Sol. O sea, sobre las rotaciones, miren lo que digo, la comprensión del mundo a llegar a la Luna. 500 años, no 500 años. No es nada. Era imposible. O sea, hagan el camino al revés. Si tuvieron la posibilidad alguna vez, no sé, en Barcelona o algo, o pongan en internet el tamaño de la escarabela de las Tres Marías, unos locos, unos chiflados los guasos. Se subieron en eso y se largaron al mar, a lo que muchos de ellos, o sea, había algunos que estaban convencidos que era una sanata esto, que hubiera unos dragones que te comían en el horizonte, pero los guasos se largaron hacia el infinito y más allá, o sea, se tiraron a ver qué había. Sabían y había crónicas de los vikingos, que ellos habían llegado a Groenlandia, había antecedentes, pero lo dado a ellos era el mundo que conocían, el mundo de Oriente, digamos, y el mundo de Europa. Y se largaron a un imposible. Ay, ¿qué es posible? Miren cómo le fue. Descubrieron América, el tomate, de ahí viene la salsa con los fideos. Los italianos tanto que nos deben a nosotros la salsa, el tomate, y a los chinos le deben los fideos. La pizza, que italiana, qué sé yo, sin tomate, sin pomodoro, si no nos hubieran descubierto no tenían pizza. 500 años, nada. Y en 500 años llegan a la luna. Es lindo verlo los jinetes del espacio, porque después en tan poco, nosotros ahora vemos películas como Llegar a Marte, yo me le paso viendo la Odisea, no sé qué, con Matt Damon en Marte, que es de un gran director, creo que es de Ridley Scott. Eh, o sea, muchas de estas cuestiones que nosotros vamos a tomar, que son muy lindas, porque son muy lindas de la psicología creativa, del ampliarse las dimensiones, es pasar de eso que nos era primero impensable. Aunque pensáramos que pudieran enviudar, pero otra cosa es imaginarse el estado de ánimo y cómo se sentirían. Aunque uno piensa que puede ser posible perder un hijo, pero uno no quiere eso, entonces lo ve como un imposible, como un impensable. Y después emerge, como decía alguien ahí, de lo, como decía Silvia, de lo imposible lo posible, ¿no? Vas a salir, voy medio atrasado, dice, se rompió el orden natural, sí, está bien. Paciencia porque todo lo puede. Tiene razón, Nidia, vas a salir. ¿Cómo saldré de esta situación? Como has hecho siempre. Miren, vean otra película brillante, Buscando a Nemo. Cuando le preguntan siempre a Dory, dice, ¿y si la vida te, no sé, te castiga? ¿Qué haremos? ¿Y qué dice? Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar. Ahí, Nidia querida, mi corazón de arroz. Hay veces que salir de la situación no es nadar, es flotar. Hay veces que no hay que hacer fuerza, ¿eh? Solo hay que dejarse llevar. Porque si te desafía a vos sos psicólogo, todos lo sabemos, en algo que va contra la creatividad. ¿Qué es esto? ¿Eh? Para hacer este pasaje de lo imposible a lo posible, nosotros tenemos que romper con la necesidad, es lo más difícil que tiene el yo de control, de querer hacer algo. Porque en el momento que quiero hacer algo, hago algo. Qué sé yo, buenas noches, Abraham, cosas que se me ocurren. Pero muchas veces no sé la razón. Y muchas veces lo puedo hacer cuando no quiero controlar, cuando digo, esto es un desastre, hay que acompañarnos la noche. No van a creer que las reuniones de planificación son tan sesudas. Eran situaciones muy lúdicas, muy creativas. Che, ¿qué hagamos? Hagamos fiebre sábado por la noche, nos cagamos risa con John Travolta, hagamos viernes a no sé qué. Esas eran las conversaciones en la cocina. Para recrearnos, para divertirnos. Así empezó. Y el buenas noches, charlando con el gordo, es como una oración a la noche.
Y esto, bueno, le metamos el primer día de la pandemia, bueno, vamos, empecemos a filmarnos y a jugarnos. Me acuerdo que me habían regalado, me había apropiado una remera de Popeye y la terminé todo manchando con lo que me parecía muy gráfico, Popeye que se tomaba la espinaca y salía con fuerza. En el principio de la pandemia, y tú que nos filmemos acá en el aula y era una cosa lúdica, sin tener mucha idea o negando lo que se venía en la realidad. O estando con los dos pies en esto, ¿no? En creer y no poder creerlo, ¿no? Vieron por ahí, yo sí les doy un ejemplo que a veces que lo creativo viene por la cosa desgraciada. Si una señora o un señor que ama fielmente y profundamente a su pareja, a su cónyuge, dice, no me hubiera imaginado nunca que me iba a poner los cuernos. Y mira, hay que imaginárselo porque es una posibilidad muy común, porque la infidelidad existe. Pero si era imposible con lo que yo lo quise, con lo que quería. Entonces ahí aparece como posible matarlo, por ejemplo. O una gran depresión. O aparecen cosas que por ahí después dicen, menos mal. Me acuerdo siempre de una entrevista, es pública, lo puedo decir, de una querida alumna de Ana María Alegre, que dijo, menos mal que sucedió eso. Dice, porque yo me morí y después volví a nacer. Gracias a la psicoterapia, gracias a las ayudas de mis amigas. Y no lo podía creer, para mí es imposible esa traición, no era joda. Y nos abandonó a mí, a mis hijos, o sea, es gravísimo eso. Entonces todo el orden conocido se rompió. El orden de la fidelidad, de la pareja, de la familia, la traición. Y es deseable que uno piense que no va a poder. Porque así es, uno en ese momento no puede. Con los recursos que tenía, no puede. Con las cosas como eran, no puede. ¿Por qué? Porque no están más. Se rompió, se hizo añicos. Si después yo agarro los pedacitos del espejo que se rompió, los corto, los vuelvo a armar y busco una madera, y miren qué fierito que por atrás, hago las maderitas, todo esto, pero todo esto es un proceso creativo que da esta belleza. Pero si yo quiero conservar el espejo como era antes hecho añico, no, voy a tener que hacer algo con todo esto. Y que seré yo, seré un espejo, pero un espejo de otra manera. Armado muy creativamente alrededor de otro con pequeños espejitos. Y entonces en ese sentido, Nidia, se rompió. Y entonces que vos digas, pero ¿cómo saldré de esa situación? Es muy buena la pregunta, porque hoy no lo sabes, porque no se llega a eso posible a partir del saber, sino del no saber, del inconsciente. Es decir, va a surgir algo que te va a sorprender. Va a surgir algo que nos sorprende. Sí, miren, el creativo Julio Verne, ¿no? Ah, gracias, la Titi había puesto que era de Georges Méliès la imagen, ¿no? El viaje a la luna. Georges Méliès, gracias, Eurídice, ay, gracias, son unos soles, Entonces, miramos, 17 especies aportó América al mundo, ¿no? Oh, el maíz. Mirá todo lo que aportó México, lo que aportó Perú. La papa, chicos. ¿Qué joden los italianos con los ñoquis? Si no tenían los ñoquis nosotros, y ellos son los grandes fundadores de esto. ¿Qué me joden los italianos con eso? Entre ellas la papa, que salvó el mundo de las hambrunas, muy bien. Y inventaron los ñoquis con la papa. Miren qué creatividad. Y fíjense que lo que les decía es a propósito el ejemplo de América para no... Porque en realidad gran parte de las grandes creaciones italianas, que no le vamos a restar mérito, porque son unos grandes cocineros como los franceses, los ingleses, es tomar de lo dado algo que les era imposible pensar. ¿Cómo iban a pensar la salsa de tomate si no la conocían? ¿Cómo iban a pensar el café? El chocolate, saludo a los mexicanos. Chocolate, el origen del palabra chocolate es chocolate, chocotal, algo así. Miren que en México hay muchos Batzatl que tienen esta tele que para mí es impronunciable. Entonces, de eso que era desconocido, pero ya estaba dado. En otro escenario estaba dado, ¿no? Entonces les decía, vuelvo a leer, los procesos creadores tienen ahí su punto de partida, porque nadie crea de la nada, sino a partir de cierto mundo. Esto me gusta la palabra, cierto mundo. El mundo de las Américas, el mundo de la centralidad de la Tierra, ahora es el mundo del espacio. Yo veía Viaje a la Estrella, me parecía fascinante. Digo, ¿cómo va a haber alguien que hable por una pantalla? Miren, yo lo estoy haciendo.
Y se comunicaban y así. Y Mork y Mindy, que se tocaba la orejas, decían, Mork llamando a Mindy, Mork llamando a Mindy. Yo no sé si hay alguien en el espacio que nos entienda o no, pero es posible, sí que es posible. Y viene de un mundo dado, por supuesto, porque el mundo dado es el mundo de la comunicación. Le hablamos a los otros como en español, porque lo sacamos del mundo que tenemos. Vaya a saber si mira la palabra que dice extraterrestres, o sea, están fuera de la Tierra. Vaya a saber si manejan nuestro idioma. Vaya a saber si existen, vaya a saber. Pero ¿por qué no? ¿Por qué diría yo que es imposible? ¿No? Esta es como la creencia que por ahí unos tienen respecto de Dios o no Dios. ¿Por qué tendría que decir yo que es imposible? Para otros se le viene como dado que Dios existe, para otros no. Entonces muchas de estas cuestiones hay que ponerlas en estos planos, ¿no? Dice, los procesos creadores tienen ahí su punto de partida, pero nadie crea de la nada, sino a partir de cierto mundo, cierto horizonte, ciertos objetos ya constituidos. De lo que se trata es de reestructurarlos o de redefinirlos, lo que les decía en broma del espejo, ¿no? Como decían las definiciones, eso dado desafía al psiquismo creador a encontrar a la manera de una antítesis hegeliana, es una oposición alternativa frente a lo dado, o encontrar en lo aún no dado algo que presenta alternativas para lo ya dado. Parece un trabalenguas, pero no lo es, ¿no? Es decir, para muchas de estas cuestiones, el desarrollo es siempre una dialéctica. ¿Qué es lo que no quiere parecerse un adolescente? A su padre o a su madre. ¿Qué es lo que pagamos años de psicoterapia? Diferenciarnos de los padres y las madres. Y pagar la culpa por haber hecho cosas distintas, ¿no? Siempre es una antítesis de lo dado, algo que decimos yo jamás haré esto como dijo mi papá o como dijo mi mamá, y nos encontramos que frente a ese imposible lo hemos hecho, o al revés. Yo no creo ser capaz de generar una paternidad, una maternidad imposible con el mal ejemplo que tuve, y lo generamos. Es decir, no es solo la creatividad en el acto de la fotografía, del arte, de la espejería, de la artesanía, de lo que ustedes le llamen, sino la construcción. Sí, flotás, 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 flotás. Nidia, mira, hay una cosa que es muy buena, no solo flotar en el agua, sino aprender de las aves. Hacen el primer esfuerzo y después la posición de las alas y dejarse llevar por esas corrientes. Ahora hay que dejarse llevar un poco por las corrientes. Y eso no es ni más ni menos que confiar. Dice Eurídice Sosa, de lo imposible al posible es una transición creativa. Obviamente esa es la transición, ¿no? Es como pensar que puedo caminar sobre las aguas. Sí, pero fíjate vamos a tomar el ejemplo. El ejemplo que es cristiano, caminar sobre las aguas, Cristo caminó. Lo estoy haciendo sobre algo posible o algo que vos sabes que es caminar. Sobre un imposible que es que caminen sobre las aguas, lo cual parece un gran esfuerzo. Quizás, en términos representacionales, es más fácil que tu disposición psíquica sería encontrar la laxitud, el relajamiento muscular, mental, situacional, para que reposes sobre las aguas. Porque esa es sin fuerza. Para caminar necesitas fuerza. Hay que pisar, hay que tensar la musculatura, hay que poner la cola, mover, hay que hacer muchas cosas. Para yacer no. Entonces, las personas muy laboriosas se encuentran un poquito desconcertadas en estas épocas. ¿Por qué? Porque no están acostumbradas a yacer. Porque no están acostumbradas a esto de la fiaca, ¿no? Y les digo que por ahí las cosas más creativas salen cuando uno está tirado en la hamaca paraguaya o en la cama, sin hacer nada, ¿no? Porque no estoy dispuesto a crear, ¿no? Otras veces sí. Los recursos internos se ponen en juego y sin darnos cuenta va saliendo la creación. Bueno, de eso es lo que habla Fiorini, ¿no? Y adaptación, porque todavía estamos en la incertidumbre. Eso es muy cierto. No es que pasó y estamos contando qué sucedió, sino que pasaron 6 meses y podemos hacer una narrativa de lo que pasó al inicio, ¿no? Entonces, efectivamente hay que esperar lo inesperado, como dice Olga Marzolini, y lo que dice María del Carmen Seba es muy importante, que es que todavía estamos nadando en esa incertidumbre, ¿no? Es como
Ayer hablaba con mi hermana, que tiene una hija que la tienen que operar, le mandamos un beso a la Candy, y entonces casi siempre le posponen la fecha de operación porque no hay lugar por la cantidad de camas por el COVID. Entonces digo, bueno, este es el punto en donde uno tiene que dejarse llevar, ¿no? Dejarse llevar y mantener el timón, nada más, ¿no? Como si soplaran, abrir las velas y que el viento nos dé la fuerza, ¿no? Otra acción. Y nosotros por lo menos tratar de llevar el timón, ¿no? Las soluciones creativas aparecen en momentos inesperados, sí, estoy de acuerdo. Inés dice, la pulsión de vida nos invita a seguir confiando en poder hacerlo y buscando nuevos caminos. Sí, estoy tan de acuerdo con lo que decís, estoy de acuerdo que es así. Lo que pasa es que, comprendiendo la Nidia, hay veces que la fe nos decae, que la confianza nos decae. Entonces es esperable que por ahí sienta que se me pide demasiado porque se nos ha pedido mucho. Entonces tampoco para sobreadaptarnos hay que comprender que esta sensación que tiene Nidia es la que todos hemos vivido, que en algún momento no vamos a dar más, pero efectivamente la pulsión de vida está ahí, ¿no? Estas situaciones se bloquean y reflexionando se llega a lo posible. Sí, vivían a coles. Ah, claro. Es muy gracioso esto. Angélica, nuestro cafecito. Sí. Porque yo lo leo con delay y esto de Viviana Kohler y Nidia Borlino era lo europeo, una embole la dieta de los europeos, que tenían cerdo y coles, ¿no? Vacas también tenían, sí, sí. Bueno, convengamos que eso también nos enriquecieron a nosotros, ¿no? Bastante. El caballo, nos guste o no, aspectos de la lengua. Fue un conflicto. Lo del telégrafo ya me perdí. Ah, que llegamos al telégrafo, a la luna, dice, nosotros pasamos de la radio a mirarnos por la compu. Sí, las revoluciones tecnológicas que han vivido ustedes son impresionantes. Y lo de Robin Williams me perdí. Dice, si nos adaptamos, juntamos los pedazos y rearmamos nuestras vidas de una forma diferente. Sí, y si lo hacemos, pechito con pechito, cachete con cachete, en algún punto vamos a llegar al pechito con pechito y cachete con cachete, que después rearmado juntarnos, ¿no? Dice, hay que cambiar la etiqueta de lo imposible por la de hecho. ¡Wow! Están bárbaras. Sí, podés. Y el texto dice, el alfarero de Galeano es una maravilla. Sí, está bueno si lo tenés ahí. El texto de Galeano, eso yo se los iba a dar porque es un textazo, que es muy, muy bueno, ¿no? Que básicamente hay que romper la vasija y con eso armar lo otro. Sigo con lo de Fiorini, ¿no? Entonces dice, las alternativas que tengan el carácter inédito, desconocido o imprevisible. Lo que les digo es que cada momento del desarrollo es un momento de desafío creativo, ¿no? Porque nos parece imposible cuando somos chicos llegar a ser adultos, ¿no? Nos parece imposible y hasta nos parece un poco aburrido. Vamos a cambiar porque está viniendo el sol mucho. Entonces, qué cambio de ángulo, ¿eh? Entonces les decía, cuando somos chicos nos parece imposible el mundo de los adultos. Y en algún momento dijimos, yo por ejemplo, para mí era como una cosa loca si llegar al 2001, al 2000, miren la Odisea del Espacio 2001. Yo decía, voy a tener 33 años. Ya hace 20 años que pasó eso, ¿no? Entonces, ¿qué transformaciones vamos haciendo? Pero no por el paso del tiempo. Es hermoso, es la ruptura de una vasija de barro, pero es hermoso, pásalo, vivir, dice. Lo ya dado, entonces, siempre hay una dialéctica, esto que les digo, una antítesis, ¿no? Hegeliana, alternativa frente a lo dado, encontrar en lo aún no dado algo que se presenta alternativas para lo ya no dado. O sea, esto que todavía no viene dado es una posibilidad. ¿Viste que le puse la A, después lo borramos con la bandera? Sí, para enseguida la borra. Gracias, Angélica. Entonces, esto que les decía son movimientos absolutamente dados, pero implican que algo que Fiorino lo tiene muy claro y lo saca de Pablo Neruda, de esta frase que dice, para nacer he nacido. En algún punto, algunas crisis son como alumbramientos, en el sentido más literal de la palabra, apariciones de uno mismo, ¿no? Es decir, porque también es muy loco que de dos células, bueno, primero que del sexo, que nosotros hayamos venido del sexo hachasland, ya han pasado bien, pero de dos células, es muy loco eso, ¿no?
que se unen, que aparezcan otras y que aparezcan estos rasgos. Es una maravilla la naturaleza. Y entonces él toma y dice, siempre lo ya dado amenaza al psiquismo creador por capturarlo en formas ya constituidas. ¿Qué quiere decir? Es posible que no tengamos reacciones creativas frente a esta crisis. ¿Mm? Es muy posible. Es muy probable que no hagamos nada creativo. Que vayamos hacia formas repetitivas, enojarnos, pelearnos con los mismos, estar siempre con la cantinela, ponernos obsesivos con la limpieza, retar a todo el mundo, putearnos o deprimirnos. Eso no es algo nuevo, eso no es algo nuevo, eso no es algo creativo, eso es más de lo mismo. Entonces dice, lo ya dado, o sea, nuestros viejos recursos, como si fuera un barro, ¿no?, que amenaza al psiquismo creador con capturarlo en formas ya constituidas. Eso es muy cierto. ¿Eh? Por otro lado, hay un empuje del psiquismo creador contra esa amenaza capturante de las formas establecidas. Es lo que plantea Nidia, ¿no? Es decir, y bueno, no sé si voy a poder, porque puedo quedar capturado en lo ya dado. Y otras le están diciendo, no, Nidia, vos metele. Por otro lado, hay un empuje del psiquismo creador contra esa amenaza capturante en las formas establecidas. Ese empuje impulsa a salir del espacio de lo ya dado. Miren, Mercedes Corcova decía algo que a mí me encantaba. Me acuerdo con mi hija una vez que no entró en medicina y después empezó en otro lado, que decía, no hay patada en el culo que no te tire para adelante. A mí me parece genial. No hay patada en el culo que no te tire para adelante. Es decir, aunque las cosas se hagan mal, la patada en el culo te tira para adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, por otro lado, hay un empuje, ese sería la patada en el culo, del psiquismo creador contra esa amenaza capturante de las formas. Ese empuje impulsa a salir el espacio de lo dado. Esa frustración, que es la patada en el culo, que las cosas te salieron mal, que intentaste y no te dieron bola, que quisiste levantar a una mina y no te dio calce, te imponen a ser creativo, a escribir una poesía, a escribir una carta, a moverte, a que te dé empuje, dice. Empuje a salir del espacio de lo dado, es decir, atravesar el límite de lo ya dado. En el psiquismo creador, el empuje pulsional, a mi juicio, apunta a desorganizar las formas ya establecidas para trasladar el psiquismo a nuevos espacios y espacios de lo desconocido. En ese sentido, es que yo le doy como la bienvenida siempre a lo que sea algo que nos desorganizó, inclusive aunque nos angustie, porque es el principio de un reacomodamiento. Entonces eso que le tenemos tanto en el duelo, que es la confusión, el enojo, la pieza hecha un quilombo, digo, yo acomodo el libro una vez, 2 veces, 3 veces. Ese desorden, si uno no lo quiere estar controlando para mantener un status quo rígido, si lo podemos tolerar, es una gran bienvenida, una hermosa bienvenida. Qué divino. Un abrazo. Una gran bienvenida. Hay que darle esos desórdenes. Vamos a seguir y van a ver que lleva bastante tiempo, pero miren, yo voy a tomar el aporte de la Biblia, que es otro ángel de la guarda. Hay tanto cariño en esta gente, hay tanta solidaridad. Y ella ahí había escrito a alguien de los que son los cibervoluntarios, que está mal decirlos, son las cibervoluntarias. Pongámosle el género a lo que corresponde. La María Rosa Moreno, la Teli, la Bibi, María del Carmen Seba, porque me parece que son esas 4, han pasado otros, pero son esas 4, y que describió algo muy bonito, ¿no? Ellas arman los contenidos del Facebook, la ayudan a la Dani con esto, antes era con Virginia, no sé si me he olvidado de alguien, no me quiero olvidar de nadie, a María del Carmen, a Bibi, ahora se incorporó la Teli, a María Rosa, hubo otros que intentaron y fue una cosa que armamos una comunidad virtual, no sé qué iban a hacer, había como 30 personas que eran 4, ¿no? Con Virginia, que le ponía un ímpetu bárbaro, que ella fue la que inauguró en términos de comunicación, fue Virginia Urrutia, el Facebook, el Instagram, no sé qué, y lo hacían las voluntarias, pero ahora puso la Biblia algo brillante que dice, y en estas épocas, ayudar a las compañeras a que se enganchen en las redes. Han entendido tan bien en el lugar que tienen en estos momentos de crisis, porque miren, pasaron de ser 4 voluntarios a que ahora gran parte de la institución se sostiene por esto, ¿no? Así que
mi mayor agradecimiento. Entonces voy a cerrar hoy con algo que no pensaba cerrarlo así, no importa porque vamos a ir en clases leyendo lo de Galeano, de la Bibi del Bianco, que ejemplifica esto. Dice, gracias Bibi querida. A orillas de otro mar, otro alfarero se retira en sus años tardíos. Esa es la expresión del duelo. Alguien se va, de la muerte. Se le nublan los ojos, las manos le tiemblan. Ha llegado la hora del adiós. Es una belleza. Entonces ocurre la ceremonia de la iniciación. El alfarero viejo ofrece al alfarero joven su mejor pieza. Así manda la tradición entre los indios del noroeste de América. El artista que se va entrega su obra maestra al artista que se inicia. Y el alfarero joven no guarda esa vasija perfecta para contemplarla y admirarla, sino que la estrella contra el suelo y la rompe en 1000 pedacitos. Recoge los pedacitos y lo incorpora a su arcilla. Ventana sobre la memoria de Eduardo Galeano. Bueno, ese es el proceso creativo y eso es algo que siempre me emociona mucho ese texto a mí, que es lo que impone la muerte. O sea, es muy difícil para mí hablar de estos temas sin emocionarme porque gran parte del asunto es la muerte, ¿no? Yo me considero una persona sumamente afortunada, pero súper amada. Y tengo acá, la casa en donde vivo, es una casa que finalmente estábamos buscando una casa con mi ex mujer, todo, y acá vivía una señora que se llamaba Perica, ¿no? Una divina para quienes la conocieron, más antiguas, y que me ayudaba a buscar en el barrio, y me dice, mira, yo me voy a morir. Yo quería la casa de al lado. Dice, el viejo este se va a morir antes que yo, pero un quilombo de herencia, de esto, el otro, así que no te la van a vender. Entonces dice, cuando yo no esté, le voy a decir a mi hijo que te la vendan a vos, porque esta casa va a ser tuya. Yo le dije, Perica, dejá de decir tonteras. Nosotros veníamos con mi hija cuando era una chiquillita y tomábamos agua después de andar en bici, pues yo soy de Barrio General Paz. Y finalmente se dio su voluntad. Pero ella tuvo que morir, dejar su herencia, que sus hijos lo asumieron y me llamaron, esta casa nunca salió a la venta. Me llamaron y dijeron, este es para vos, mi mamá quería esto. Acá, al lado mío, tengo, en mi acomodo de libros no encuentro las memorias de Adriano, que era un libro que me había regalado Graciela Stangati, que murió en cáncer, y me escribió, ojalá alguien escriba tus memorias, que es mucho, compararme con Adriano Margallo y Ursenar. Eso que siempre les muestro, lo de Juana Zaini, o sea, siempre la muerte se lleva cosas bellas de la vida, bellísimas. Nadie quisiera perder a las personas que quieren, pero si efectivamente, no por la muerte, hubo amor en ese vínculo, lo que va a renacer son un montón de legados donde uno está rodeado, como les digo. Tengo plantas acá que me las han regalado ya señoras que estaban muertas, que me dicen, esto para vos, Andrés, te lo traje. Y entonces, efectivamente, este texto de Galeano es ese pasaje que primero necesito tener una vasija, ¿no? Necesito un alfarero, alguien que haya hecho algo valioso. Pero el que reciba esa herencia, en términos generativos, tiene que destruirlo, no tiene que repetirlo, ¿no? Si no es siempre estar a la sombra del padre, a la sombra de la madre, haciendo lo mismo, o peor. Entonces hay que romperlo, y hay que pagar psicoterapia si es necesario, o hay que hacerlo sin culpa para hacer algo nuevo. Entonces, esto es lo que también hay que hacer con lo que nos trajo la pandemia. Vamos a entrar con lo de Neruda. Es un libro para nacer he nacido, dice. El nacimiento vuelve a producirse cada vez que se atraviesa el límite de lo dado. Esto que les decía la tópica, cuando cruza lo dado es un alumbramiento nuevo. Es transformar la herencia. ¿Es la creencia en la reencarnación en el tiempo presente de una manera de poder entender? Sí. ¿Es la creencia en la reencarnación en el tiempo presente de manera de poder entenderlo? Sí, es la creencia de cada uno. Y que siempre hay un instante creador, sí. Un filósofo, dice historiador inglés, o para dar un salto hacia adelante, siempre hay que dar un paso atrás. Ah, buenísimo. Bueno, unos ángeles para todos las 4. Sí, las 4 son unos soles, está hablando de las voluntarias.
geniales y generosas. Vive una genia, la dama madrina, geniales, sí. Y agradecemos, el 10 de diciembre es el Día de las Voluntarias, ¿eh? Agradecidas como las del ATM, ¿no? Como las de Solidaridad, ¿eh? Lo leí en una ceremonia de graduación, es muy emocionante, sí. Abrazos a las voluntarias, sí, realmente. Todas emocionadas, gracias. Gracias, Vivi, sí, son un amor, ¿eh? Un gran homenaje de amor y respeto a la perica. Ah, sí, un amor la perica. Ah, la perica te llevó el Sepran, mira vos. Sí, un sol. Sí, bueno. Gracias, Vivi. ¿eh? Sí, es un equipazo. Yo estoy re emocionado, pero bien. Bueno, un gusto, ¿eh? Nos vemos a la tarde. Se podría armar un texto con los aportes de las cumpas. Sí, tal cual. Bueno, nos quedamos con esa imagen de la Bibi. Y muchas gracias por todo lo que nos enriquecemos recíprocamente. Nos vemos hoy a las 4 de la tarde. Nada de hacer fiaca. Duerman la siesta temprano. Bueno, nos vemos, che. Les mando un beso. Y después seguimos. Chao.